Alice siempre había sido una mujer tranquila, reservada y, hasta cierto punto, aislada. A los 32 años se mudó a una casa antigua. Situado en un barrio tranquilo, donde la soledad parecía ser la única compañera constante. El silencio que dominaba su vida, aunque a menudo reconfortante, se volvió insoportable. Alice había perdido la audición cuando aún era una niña. Debido a una enfermedad rara. Aunque se había acostumbrado al mundo sin sonido, siempre había una parte de ella que anhelaba volver a oírlo, una nostalgia por un significado perdido. Así que finalmente, después de años de intentarlo y buscarlo, obtuvo lo que consideraba su oportunidad de recuperar lo que había perdido. Un implante auditivo. La tecnología era lo suficientemente avanzada como para devolverle, al menos en parte, los sonidos que siempre imaginó pero que nunca tuvo la oportunidad de experimentar. El procedimiento se realizó en el hospital local y el médico dijo que sería un proceso difícil de adaptar, pero Alice estaba decidida. Cuando se activó el dispositivo, el sonido inmediato fue intenso y extraño, como si el mundo hubiera despertado de un sueño profundo. Alice sintió una mezcla de excitación e incomodidad. Poco a poco, los zumbidos en mis oídos se convirtieron en sonidos más familiares. El susurro de las hojas del árbol del patio trasero, el sonido de la tetera en la cocina, el tintineo del reloj de la pared. Fue maravilloso. Pero con el paso de los días algo empezó a cambiar. Esa noche volvió el silencio. No el silencio habitual, sino un silencio inquietante, como si estuviera ocultando algo. Alice se despertó de repente, con el corazón acelerado. Escuchó una voz baja, como un susurro, y pronto se convenció de que su mente estaba tratando de acostumbrarse a la noticia. Pero la voz se repitió, ahora más clara, Alice. Alice. Alicia se quedó helada. La voz no era la suya ni la de nadie que ella conociera. Miró a su alrededor pero no había nadie en la habitación. Sin embargo, el sonido continuó, procedente de algún lugar de la habitación, de algún rincón oscuro, como si se lo susurraran directamente a su mente. La sensación de frío que le recorría la espalda era palpable. Sintió un profundo escalofrío recorrer su nuca, una sensación de que algo, o alguien, estaba más cerca de lo que debería haber estado. Se giró de lado, cubriéndose el cuerpo con la manta, tratando de bloquear la voz. Cerró los ojos con fuerza, intentando no escuchar. Pero la voz parecía emanar de lo más profundo de la oscuridad. Alice. Ella giró la cabeza rápidamente, pero no había nada allí. Nada más que la sombra de la cortina que se mecía suavemente con la brisa. La mañana siguiente me trajo una sensación de normalidad, pero la noche siguiente fue aún más inquietante. Las voces estaban más cerca, como si alguien estuviera junto a ellas. Era la voz de su madre, fallecida años antes. Pero algo andaba mal. No fue un recuerdo reconfortante. Era una petición, un arrepentimiento, perdóname. Enmendar lo que hicimos. La sensación de ser observado se hizo más intensa y las noches se convirtieron en una pesadilla de voces y sombras. Alice intentó racionalizarlo todo, convencerse de que los efectos del implante le provocaban alucinaciones auditivas. Pero no se podían ignorar los acontecimientos inexplicables. Los objetos se movían solos, las fotos que nunca había tocado estaban boca abajo y hasta el sonido en la casa parecía distorsionado, como si todo se filtrara a través de una cortina de niebla. La tetera que antes emitía un dulce sonido ahora producía un zumbido ahogado, como si el aire mismo estuviera siendo comprimido. El viento en el patio parecía diferente, más fuerte, más insistente, golpeando las ventanas con una violencia que Alice nunca antes había notado. Fue entonces cuando recordó algo. Doña Clara, su vecina anciana y siempre locuaz, había mencionado una vez que la casa tenía una historia triste, que las paredes guardaban secretos antiguos. Alice, sin embargo, siempre había ignorado estas historias. Hasta entonces.
Pero ahora, con los extraños acontecimientos acumulándose, ya no podía ignorarlos. Decidida a comprender lo que estaba pasando, Alice comenzó a investigar el pasado de la casa. En el ático encontró una caja de recuerdos, vieja y polvorienta, llena de cartas y fotografías. Una de las fotografías llamó su atención. Era una foto de infancia, con ella y una amiga llamada Elena, sonriendo en un momento que parecía feliz. Pero había algo extraño en esta imagen. En el reverso, escritas con letra temblorosa, había palabras que Alice no entendió de inmediato, por eso sucedió todo. Nunca debemos bromear sobre lo que no entendemos. Alice giró la foto hacia la luz. Lo que vio la hizo estremecerse. En una de las esquinas de la imagen, una sombra estaba distorsionada, como si alguien estuviera mirando. Pero cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. Entonces se acordó, Elena. Su amistad había estado marcada por momentos de travesuras y travesuras en la infancia, pero había una noche específica que siempre la había perseguido. Una noche, durante un juego de invocación de espíritus en el sótano, sucedió algo extraño. Recordó la sensación de frío, las palabras susurradas, la presencia que parecía estar con ellos, incluso sin forma. Era como si algo se hubiera despertado esa noche. Con cada nuevo descubrimiento, los susurros en su mente se intensificaban. Los sonidos parecían más cercanos, más desesperados, como si clamaran por algo. Alice ya no sabía distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la obsesión de su mente trastornada. El miedo era profundo, pero una parte de Alice sabía que tenía que seguir adelante. Necesitaba saber qué había pasado. No podía permitir que el pasado siguiera atormentándola. El miedo se apoderó de Alicia, pero sabía que tenía que afrontar lo que estaba pasando. Las voces, los susurros y las imágenes en el espejo no eran coincidencia. Estaban tratando de mostrarle algo. Cuando la figura distorsionada de Ellen apareció en el espejo, Alice finalmente comprendió. Ella había sido responsable de algo que ya no podía ignorar, algo que ahora se reflejaba en las paredes y el espejo de su casa. Era hora de arreglar lo que había hecho. Pero la pregunta aún persistía, ¿cómo? El espejo parecía ser la clave de todo. Cuando Alice tocó el marco, una visión aterradora la envolvió. Vio el momento exacto en el que, cuando eran niñas, ella y Elena abrieron la puerta a algo que nunca debieron haber invocado. La presencia oscura que los había seguido ahora intentaba liberarse de su prisión. La casa estaba llena de eso, las paredes, los muebles, todo exudaba esa energía oscura que había sido liberada. Alice sabía que su única oportunidad de liberarse era corregir el error que había cometido años atrás. Pero los susurros eran cada vez más fuertes, más desesperados. Tenía que afrontar lo que estaba oculto, afrontar la sombra que, en algún momento del pasado, había dejado escapar. Con las manos trémulas, Alice fechou o solo se murmurou palabras antigas que lembraba de suas brincadeiras com Helena. O ar na sala ficou denso, como se o próprio espaco estivese vibrando. Cuando apresao alcancou seu pico, ela gritou. O grito parecía romper a realidade. El silencio volvió por última vez, pero ya no era el cómodo silencio que había sido antes. Fue un silencio lleno de un peso inmenso, como si el mundo estuviera esperando algo. Alice, jadeando, miró a su alrededor. Las voces habían cesado, los objetos habían vuelto a su lugar y la casa parecía más tranquila. Pero sabía que aunque se había liberado, la verdad que había descubierto era más oscura que cualquier pesadilla. La sombra que se había desprendido, de alguna manera, todavía estaba allí, en cada rincón de la casa. Era libre, pero el precio había sido demasiado alto. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.